Presentado por Aguas Andinas. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada de hoy, una amiga de la casa, Soledad Texido, que creo que lo pronuncié bien. Hace tiempo que no hablábamos, así que si me equivoqué me corrige. Soledad es fundadora y dirige una, es una ONG, se llama ProHumana, y justo le pregunté antes de empezar el programa cuántos años llevaba, y la verdad que me sorprendió, 28 años de hablando de temas que en los últimos 10 se pusieron como en boga. Fuiste una adelantada. Primero, gracias por estar acá, Soledad, y por volver a estar en este programa. Gracias a ti, como siempre, son muy buenas nuestras conversaciones y ha sido entretenido ir a lo largo del tiempo. Bueno, les voy a contar un poco el contexto para que no vean por qué invité de nuevo a Soledad. Soledad compró Humana, como dije, lleva tiempo hablando de esta relación con la más amplia, relación empresa-sociedad, el tema de las confianzas, el tema de la sustentabilidad y mucho antes, yo testigo, mucho antes que se pusiera de moda. Y la semana pasada sacaron, en las últimas semanas han sacado varios informes y yo lo mezclé o lo sumé a que estamos hablando del aniversario de los 5 años del estallido y que el estallido nos hizo cuestionar un montón de cosas y se han hecho un montón de mea culpas, otros han hecho mea culpa, después como que retiraron el mea culpa, pero estamos en una situación que, independiente de por dónde uno lo mire, el país está en una crisis de confianza, ¿no? Institucionales. Y entonces la invité a Soledad a hablar un poco lo que ve ella, porque ella habla mucho con empresas, hace mesas redondas, habla de estos temas. Así que Soledad, voy a empezar con la pregunta más amplia. ¿Estamos mejorando? ¿Estamos ampliando? ¿Hemos aprendido la lección? ¿Qué está pasando en ese mundo? A ver, como te decía, que te lo agradecí que me invitaras porque me hiciste pensar y siempre es muy bueno darse un tiempo aún más profundo para reflexionar. Si miro tu pregunta desde cuando partí hablando de estos temas al día de hoy, o sea, hemos mejorado mucho. Y no solo hemos mejorado en Chile, sino hemos mejorado en el mundo. Temas como, por ejemplo, que es un tema clave para la confianza, la transparencia. Ese tema estaba absolutamente fuera del mundo empresarial en su cabeza, el ser transparente de sus diferentes acciones, ¿no? O generar diálogos con distintas partes. Eso no estaba en la agenda y entró hace, como tú bien dices, no más de 15 años y en estos últimos años ya hoy día tenemos avances en generar indicadores cada vez, ojalá más duros, más consistentes, además como le gustan a la empresa, medibles, concretos, de cómo se llevan a cabo, cómo se lleva el negocio y sobre todo cómo se lleva la relación con la empresa. Lo que sí, y tal vez como tú sabes, siempre como que me adelanto un poco a las propias preguntas, creo que algo que antes no estaba para nada presente y la sociedad no lo entendía, es que la empresa fuera un sujeto político. Y hoy día la empresa es un sujeto político y marca una agenda, ¿no es cierto? Y marca una agenda porque además tiene mucho más poder del que tenía antes, ya sea no solamente poder económico, sino que hoy día tiene una propuesta, tiene una mirada, tiene una visión. Entonces, eso genera una realidad muy distinta a la de antes. Pero, por cierto, estamos al debe de muchos aspectos y la mejor demostración fue lo que ocurrió hace 5 años en nuestro país, que es una deuda, no solamente si uno lo quiere relacionar con la empresa, sino también una deuda de nuestra institucionalidad política, ¿no es cierto? De esas promesas no cumplidas, esos niveles de desarrollo con una exigencia al crecimiento económico de un país que no van conversando, como sí en otros países, eh, se logra una mejor conversación entre esas variables. Pero tú dijiste que yo estoy de acuerdo que es un actor político, pero ¿hay conciencia en las empresas y el empresario que son ahora actores políticos en este diálogo nacional, no solamente a través de los gremios con temas que les Total. incumbe específico, pero en general, ¿hay conciencia de que son actores políticos? Yo creo que todavía en un nivel muy básico, en un nivel muy básico y en eso se observa, primero porque no existe la preparación para eso, porque no la recibieron en su momento dado, si tú quieres, profesionalmente.
porque no era concebido, ¿no? Así como no tenían clase de ética. Y hoy día recién se empieza a hablar que en profesiones como ingeniería, uno debería tener ética. No estaba presente. Ni tampoco estaba esta mirada, como ellos dicen también en el mundo empresarial, pero esta es una mirada más filosófica, más sociológica, te dice, cuando hablamos de esto. Esto es muy humanista, y tú le dices, no, o sea, hablar de poder no es ser humanista, sino es entender cómo funcionan las sociedades. Entonces, totalmente de acuerdo, no están lo suficientemente conscientes de eso y del rol. Y eso se observa, y ahí que tú me llevas a las preguntas de las mesas redondas que hacemos nosotros. Claro, exacto. Y, y ahí en varias de las conclusiones donde ellos analizan, se analizan a sí mismos y ven sus pendientes, uno de los aspectos que ellos mismos observan, no todos, algunos, observan las debilidades que tienen ellos como actor político y también lo llevan a los gremios. O sea, ellos ven que sus gremios todavía están débiles, que los gremios han sido lentos en cómo han ido entendiendo el contexto de las distintas discusiones políticas en las cuales ellos se ven enfrascados. Entonces, yo creo que hay una exigencia para el mundo empresarial, pero aquí yo quiero también hacer una exigencia para los distintos mundos. Y cuando te decía de que me habías hecho pensar, dije, bueno, ¿cómo está la empresa justamente y en esta, después post estallido social? ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué pasa con nuestro Estado también? ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra ciudadanía? ¿Qué pasa, no es cierto?, hasta con los medios de comunicación. Y yo creo que en Chile estamos todas las partes en una situación de falta primero de habilidades y de comprensión del contexto que estamos viviendo como sociedad, ¿no es cierto? Esa complejidad, cuando se habla de que son mundos complejos, ya son tiempos complejos. Pero una de las cosas que sí me preocupa, y eso lo observo en los distintos sectores, y era algo que no estaba presente antes, es el miedo. El miedo que está como cruzándonos por todos los grupos que se están cruzando. Y cuando el miedo está presente, lo que hace es que nos echamos hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si Cuando hay antes miedo una y empresa, desconfianza, cuando hay miedo y claro, desconfianza. de confianza, absolutamente. Y en el caso empresarial, que es el que estamos hoy día hablando, ¿no es cierto? Los lleva, y es muy típico, eso sí, del empresariado chileno o de la mirada empresarial, es que no va a haber inversión. Por lo tanto, no hay inversión, entonces no tenemos crecimiento. Y por lo tanto, como no tenemos crecimiento, el crecimiento va abajo porque el gobierno no está haciendo, el Estado no está tomando medidas, nos hace que nos entrampemos. Entonces, las regulaciones nos hacen entrampar. Entonces, voy a una mesa que hicimos hace poco y nosotros finalmente llegamos a la conclusión que todo el tema de las regulaciones, que lo tenemos bastante entendido, diría yo, menos mal, pero hay una parte esencial que tiene que ver con nosotros finalmente. O sea, para nosotros el síntoma de la enfermedad que tenemos es el incremento de regulaciones, porque somos una sociedad que está llena de desconfianza, que está llena de prejuicios y que está llena de miedos. Por lo tanto, yo estoy actuando desde la suposición que el otro no quiere hacer las cosas de la forma adecuada o de ese bien común, que también lo tenemos ausente, porque yo creo que el otro gran problema que tenemos esa ausencia, ¿no es cierto?, de visión colectiva de lo que queremos construir como país. Y eso nos tiene a todos entrampados. Y creo que ahí nos perdimos, si nos vamos al estallido social y después, yo diría, el proceso que se vivió con el primer intento de la Constitución, ¿no es cierto? Y diría en el gobierno anterior de la Michelle Bachelet, cuando convoca a muchos grupos a dialogar, a conversar, a proponer, se vio un movimiento de personas muy importantes, de distintos sectores que fueron muy activos. Y después en la otra etapa, ¿no es cierto?, en este primer intento de constitución, también tuvimos distintos grupos, ¿te acuerdas que uno podía poner sus ideas Claro. en una página? Entonces hubo una apuesta y yo creo que el error que tuvimos es que no existieron las habilidades políticas para conducir eso. Los líderes estuvieron ausentes. Esos procesos de diálogo, de acuerdo, de negociación, estuvieron ausentes de líderes que fueran capaces de llevar esto adelante. Y eso tiene que ver con el mundo político y, por cierto, también con el mundo empresarial, porque finalmente tendimos a proteger cada uno su nicho. Yo protejo lo que corresponde al mundo del empresariado, yo protejo mis derechos ciudadanos si soy
de tribu X, soy de tribu, otra tribu, yo defiendo eso. Y nos faltó lo colectivo, que es fundamental. Y yo creo que ese es un aprendizaje que la empresa está haciendo, y vuelvo a la empresa, de cómo entender que el otro día me decía un líder empresarial, pero mira, las empresas existen para sobrevivir, me decía. Y yo decía, perdón, si en el mundo todos venimos a sobrevivir, nadie nos viene a sobrevivir. Cualquier institución tiene que sobrevivir y finalmente uno como ser humano tiene que sobrevivir con las distintas cosas que le pasan. Entonces no es de la empresa el sobrevivir, porque ahí eso los lleva a justificar muchas veces cosas. Mira, cuando esto se publique, se suba al aire, y en mi newsletter del jueves va a haber, junto a a esta entrevista, va a haber un informe, ¿no? que sacó el el Instituto de Directores, que habla como, creo que son casi 300 directores, directoras y ejecutivos de las empresas más grandes de Chile. Y ahí muestran una gran disociación de las cosas que son el foco de interés de los directorios y los altos ejecutivos en Chile y la realidad, ¿no? Que habla, voy a, lo más importante, hay un montón de cosas, ¿no? Que dice, los directorios y altos ejecutivos de la empresa siguen concentrados la mayoría de su interés en gestión y los números, o sea, el rendimiento financiero y la gestión de la empresa. Y no le dan bola, o le dan muy poca bola, a los temas que están transformando nuestro entorno, que son la revolución tecnológica, la sustentabilidad, la inteligencia artificial, la inclusión laboral, a pesar de que de la boca para afuera dicen que sí. Entonces, como tú tienes esta mesa redonda y hablas formal e informalmente, esta es una pregunta que te he hecho, creo que te la hago cada vez que te he entrevistado, es ¿cuánto de lo que hablan en tus mesas redondas y los informes que sacan y las conclusiones son esto es lo que tengo que estar hablando, pero en el fondo no tengo tiempo o no creo mucho? Estoy simplificando, ¿no? Es Sí. como cuando al Mira, inicio empezó el momento, para que la gente entienda, es como cuando empezó el movimiento de responsabilidad social empresarial, que era lo que, como empezó esto, que empresas plantaban árboles y sentían que ya estaban cumpliendo, pero en el fondo estaban interesados en otra cosa, como que no creían en el cuento, y a eso voy. ¿Cuánto se cree en el cuento y cuánto es más postura? mira, dos cosas. Esto que tú me mencionas de este estudio, yo te diría que las dos últimas mesas que nosotros tenemos conversan muy bien con lo que tú estás diciendo en respecto a esa, y lo ponemos nosotros como una conclusión, la disfunción o la Claro. distancia que hay entre el directorio y el comité ejecutivo. Y para qué decir si uno va viajando, bajando después a los colaboradores por distintas razones. O sea, los directorios no están viendo esta complejidad. A veces pienso que eso tiene que ver porque uno están encapsulados en un modelo de cómo se hacen los negocios y tal vez tiene que ver también con un tema de edad. En general, los directorios son personas bastante más grandes, ¿no? Los directorios de las empresas grandes en general no son personas más bien de generaciones más jóvenes que han ido entendiendo la complejidad de estos tiempos. Entonces, yo creo que tenemos un problema ahí bien importante. Pero sí lo que yo he observado y es una de las características de las mesas redondas, que como nosotros las llevamos haciendo ya hace casi 20 años, se ha transformado en un espacio muy de confianza. Entonces, las cosas se dicen por su nombre, que es algo que a los chilenos nos cuesta, ¿no? Los chilenos somos como bypaseados para decir las cosas, a diferencia de los argentinos que van al frente muchas veces. Y lo cual yo considero que es muy buena la asertividad, hemos ido logrando de que digamos las cosas como son en las mesas. Por lo tanto, creo que en general los diagnósticos muestran bastante de esos problemas internos que hay dentro de las empresas. Y ellos han estado hablando, ponte tú, en la última que nosotros veíamos salía intereses desacoplados, desconfianza arraigada, la falta de diálogo. Se expresan también con respecto al Estado, que es un Estado antiguo, una empresa reactiva. Reconocen que son muy reactivos, que no están sabiendo tener una actitud mucho más de distancia, de largo plazo, de corto plazo, te fijas. Están atemorizados también de la ciudadanía que es tan reactiva.
Y eso tiene que ver porque no se está generando el diálogo. La reactividad tiene que ver cuando tú no has generado esas conversaciones. Entonces ahí es donde tú observas que en algunas empresas que han logrado tener la capacidad de entender, y aquí voy a ir a algo que también reconocieron, tanto en las empresas como con CPC que estuvimos trabajando, es que reconocieron que de repente no han logrado tener los profesionales adecuados para ciertas posiciones muy estratégicas en la empresa. Ahí te voy a dar Por un ejemplo, ejemplo: claro, comunidades. Cuando nosotros partimos en Prumana, hace 28 años, no existía el concepto de relacionamiento comunitario, o sea, no estaba. En la medida que fue avanzando, se ponían algunas personas que estaban a cargo o se contrataba afuera un externo que te veía esas relaciones. Tenías una, dos personas. Hoy día tú ves en las empresas equipos de 20 personas, 30 personas que están trabajando el relacionamiento comunitario para ver cómo se lleva a cabo esa conversación, esa negociación y cómo los hacen parte del negocio. Pero sí lo que observan es que todavía falta el tener los profesionales a lo mejor más preparados en estas áreas. Y lo mismo pasa para el tema de regulaciones y de compliance. Es decir, cómo tú tienes profesionales que entiendan realmente lo que significa llevar adelante una certificación ambiental y que no es solamente el cumplir con ciertos aspectos que se te exigen, sino entender la complejidad del impacto ambiental vinculado a la comunidad, vinculado a los distintos intereses de los grupos, ¿me entendí? O sea, la complejización de el entorno donde ellos están. Y ahí es cuando uno dice, bueno, entonces usted empresa se transforma en un sujeto político, porque usted empieza a incidir en la agenda pública, en la agenda local. En la agenda local ellos influyen mucho. Ellos muchas claro, veces dicen que terminan dando solución, y es muy cierto, y en eso les doy absolutamente el crédito, reconocimiento, el crédito de que terminan solucionando aspectos que deberían ser, no que deberían, son de obligación del Estado. O sea, acceso al agua, acceso a mejores tecnologías de conexión, espacios donde las personas se puedan reunir, que no correspondería que una empresa se hiciera cargo de eso, ¿no es cierto? Y terminan cumpliendo ese rol en la comunidad. Entonces, ahí es donde aparece algo que siempre hemos discutido acá y que los recientes ganadores del premio Nobel, ¿no es cierto?, hablan de la importancia de las instituciones, pero hablan que una de las cosas que son fundamentales para esa construcción de institucionalidad son las alianzas, las multisectoriales alianzas, no solamente la alianza público-privada, sino cómo tú vas construyendo esas alianzas con conocimiento, con visión. Entonces, yo creo que la demanda que se nos viene y es el gran reto para las empresas también, y yo diría también para el Estado, por cierto, es comprender, y que en eso sí, tú sabes, nosotros lo veníamos mencionando hace mucho tiempo, eh, que este es un sistema complejo. Y que es una problemática sistémica, no la podemos seguir mirando por parte. Y esa es parte de la ausencia de por qué creo seguimos haciéndonos preguntas con respecto al estallido social y seguimos cuestionando qué es lo que pasó en vez de ir ya a acciones concretas para darle soluciones a lo que ocurrió. una pregunta, cuando participan en estas mesas redondas o estudios que hacen ustedes, hablaste de lo positivo, que ya dan por hecho que la transparencia es ya un valor de época, el tema de relacionamiento y de dialogar también lo ven, yo lo tienen asumido, pero ¿qué preguntas te vienen a hacer a ti? Como cuáles son los que, sabes que no entiendo esto, por dónde va, cuáles son como los temores o desafíos que ellas y ellas ven que necesitan saber para poder avanzar. Bueno, yo creo que uno de los temas que los tiene muy conflictuados es el tema de la diversidad. Ese tema se ha hecho bastante difícil, la diversidad del grupo humano, con sus diferentes eh, demandas, peticiones. También otro tema, y tú lo puedes observar cómo se discute en los medios, es el tema de los derechos de las personas y de las mujeres. Los tiene absolutamente conflictuado este rol en la sociedad de la mujer,
em, y de entender que tienen que cambiar la forma en que se han relacionado con la mujer como trabajadora. Otro tema que aparece, y ahí yo te puedo poner como anécdota, tú sabes que nosotros teníamos el ranking de responsabilidad social, que lo partimos en Claro, 2005. Y yo me acuerdo que varias empresas, y en especial una, me llamó para decirme que cómo se me ocurría preguntar en una de las preguntas que en esa época teníamos sobre el acoso sexual, si estaba loca, que eso no ocurría en su empresa. Entonces yo le dije, perdóname, o sea, eso me ha ocurrido siempre y ocurre en tu empresa, al punto que ahora lo vamos a empezar a develar y a mostrar y a construir acciones con respecto a eso. Entonces, yo creo que en ese aspecto, en lo que es el cómo relacionarse con el uno con el otro, es un tema que está absolutamente todavía en pañales. Y ahí entramos al tema, por ejemplo, del acoso sexual. Es cosa de ver la discusión que hemos tenido en las últimas semanas. Bueno, un hecho bastante grave el que se está discutiendo, pero igual uno escucha comentarios que yo me agarro la mano, digo, ¿cómo me pueden estar diciendo esto? ¿Te fijas? O sea, gente que me ha dicho, bueno, pero a lo mejor lo provocó, a lo mejor buscó que le pasara. Entonces tú dices, pero ¿cómo me puedes decir eso? Entonces yo le decía, y esto para que se reían, le decía, bueno, fíjate que nunca pasa que a las mujeres sean las violadoras, le digo yo. O sea, que uno vaya hacia eso es bastante menos común, le digo, ¿por qué será? Le digo. Entonces me dice, no, es que uno nunca lo va a rechazar, me dicen. Entonces, está, y con esto lo que quiero decir es que falta ese cambio cultural. Y yo diría que ahí hay un pendiente muy grande, y eso, si volvemos los directores, yo creo que también eso es un tema que los tiene también atrapados en ese cambio cultural que se debería hacer, ¿te fijáis? Y por supuesto, si ahí te pongo otro tema, también ha tenido que ver todo el tema de compliance y de regulaciones. O sea, la última legislación que apareció, ¿no es cierto? El de que uno se hace responsable sobre los hechos delictivos, eso los descolocó absolutamente, porque no estaban acostumbrados a este nuevo escenario en que estamos viviendo. Y eso tiene que ver, y volvemos, con transparencia, con buenas prácticas, con una forma de convivir con lo que significa la diversidad humana, pero también la diversidad de los distintos intereses. Yo diría que esa es otra cosa que también les cuesta y nos cuesta. Yo creo que hay que ser honesto. Yo creo que este cambio cultural que estamos viviendo nos está afectando a todos, en más o menos. Yo tengo algunas cosas que estoy un poquito más avanzada, pero hay otras que estoy teniendo que hacer mi cambio mental y sensorial desde mis prejuicios para poder entender lo que ocurre. mira, la última pregunta, porque nos estamos quedando corto de tiempo, pero eh, es un poco, a ver, ¿cómo lo pongo en simple? A propósito de las conversaciones y las mesas redondas, estamos, porque quiero terminar con un poco una mirada un poco más optimista o positiva, estamos teniendo al menos las conversaciones que hay que tener. En las mesas redondas yo creo que hemos avanzado mucho. Pero obviamente si tú me decís de 1 a 7, yo diría que nos movemos entre un 3,5 un 5,5, 6 a veces, porque depende del grupo, depende de la voluntad, depende de cuánto quiero poner yo en riesgo, cuánto quiero yo avanzar. Yo creo que en eso nos falta también como país. Yo creo que nuestras discusiones son muy pobres, cosa de ver, y seguramente tú observas, yo observo montones de seminarios y digo, no puedo creer que todavía sigamos discutiendo temas desde este lugar, con estos dilemas, ¿te fijas? Y no entramos a temas mucho más desafiantes, complejos. Entonces, nos falta, por supuesto, y yo creo que la mejor demostración de por qué, o sea, de eso que nos falta que tú pones, es la encrucijada en que estamos hoy día como país y que vemos que no podemos como salir. Y yo creo que tiene que ver también con una etapa de madurez. Y que madurar significa, y siempre ha significado en la vida, que uno tiene que dejar ciertos como hábitos, ¿no es cierto?, que nos parecían más cómodos para estar. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos es, además de tener una propuesta país, es cómo nos paramos
a esta etapa de madurez que hoy día nos toca en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Cómo somos menos amateur cuando enfrentamos las nuevas situaciones, cómo nos exigimos en el nivel de desempeño que tenemos que tener. Y no solamente, y aquí quiero ser súper enfática, en el sentido que no es solamente una obligación o del Estado o de la empresa, sino que es una obligación de todos nosotros. Yo creo que aquí estamos pendientes en la tarea, nos pondría una mala nota para todos. Yo creo que estamos todos con un 3-5-4 y de repente nos movemos, pero yo creo que como país estamos deficientes. Y lo que a mí me preocupa, en lo personal, es que veo pocas salidas hoy día, veo poca valentía para tomar estos temas. Necesitamos asumir riesgos como en general los grupos humanos los hacen. Necesitamos líderes o liderazas que estén dispuestas a tal vez a poner un poco de costos personales por sacar adelante una visión que va a significar ciertos dolores, dejar ciertas comodidades. Y ojalá ahí me encantaría ver aparecer y uno ve intermitentemente algunos líderes empresariales que avanzan y después rum, nos vamos para atrás y vamos, avanzamos y volvemos para atrás. Bueno, yo sé que Bien. da para por lo menos media hora más, pero nos pasamos un montón. Gracias por haber estado en este capítulo de la mesa. Soledad Texido, fundadora hace ya 28 años, ProHumana. No va a ser la última vez que hablemos, pero muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Presentado por Aguas Andinas.